comenzar, quiero presentar disculpas, podría ser, a las personas que han estado siguiendo nuestras ideas pedagógicas, nuestra historia pedagógica, si cabe el término. Y es que en razón de algunas dificultades familiares hubo la necesidad de hacer un pare, un alto en el camino, pero no significa en ningún momento, la finalización de esto que va a ser nuestro proyecto de cara a la finalización del trabajo de aula en las instituciones educativas. Entonces vamos a retomar, y el retomar implica hacer una mirada hacia lo que hemos hecho hasta este momento. Hicimos dos conversaciones anteriores en donde titulábamos con el nombre de aulas lineales y práctica evaluativa en aulas lineales esos primeros momentos de nuestro trabajo pedagógico. Hay que insistir, como he dicho anteriormente, que nosotros egresamos de la Universidad del Atlántico como licenciados en Biología y Química, de manera que esos primeros inicios dan cuenta de ese trabajo de aula con ese saber escolar. Entonces, vamos a traer algunas ideas para intentar poner en contexto lo que pretendemos hacer hoy. Decíamos cómo el aula lineal es una forma de mirar una práctica, un maestro que habla, unos estudiantes que escuchan, unos tiempos de la enseñanza separada, de unos tiempos de la evaluación, y por eso había que evaluar en tiempos distintos a la evaluación. Pero surgió algo en la vida del profesor Berrío, y es que en ese momento histórico de su práctica pedagógica inicia él los procesos de lecturas. Iniciamos las lecturas de autores que de alguna manera ponían en crisis lo que veníamos haciendo. Y voy a precisar sin indicar nombres concretos de autores, pero yo creo que la lectura sobre la naturaleza, entre comillas, o cómo se concibe el saber científico, esos textos que leíamos de Rómulo Gallego Vadillo, en donde comenzamos a establecer el diálogo de las producciones de Karl Popper, en donde aparece ya una imagen conjetural de la ciencia y no una imagen positivista, empírico-inductivista de Francis Bacon, de la mano de Rómulo Gallego hacemos esa primera lectura. Y luego nos tratamos a mirar el planteamiento de Thomas Kuhn cuando nos habla de cómo la ciencia evoluciona, cuando entra en crisis la ciencia normal, por decirlo tal como lo plantea él en sus términos. Pero no quiero entrar en detalle para nombrarlos uno a uno, esos autores que de alguna manera comenzamos a dialogar con ellos desde el ejercicio de la lectura. Pero sí creo que hay un detalle interesante allí, y es que con ellos comenzamos a tener una postura distinta sobre el saber científico. Ya no es esa postura de pretender que se parte de una observación, de un método científico riguroso, no. Acá el lugar era otro, el lugar de la conjetura, el lugar de la pregunta, el lugar de contrastar lo dicho con lo experimentado, en fin, era un lugar totalmente distinto. Entonces yo creo que ese es un primer escenario de lectura que no significa que lo hayamos hecho de primero, sino para que los que me están escuchando se ubiquen en lo que pretendemos decir. Vamos a leer un texto que se llama Biografía del Pensamiento, y ese texto nos abrió la puerta para comprender después los planteamientos de Piaget, de Vygotsky, de Auber, que nos ponían en el escenario del aprendizaje como construcción. Entonces vemos de que ya hay dos elementos que de alguna manera comienzan a poner en tela de juicio lo que veníamos haciendo. Por un lado, la epistemología de la ciencia, y por otro lado la noción del conocimiento del aprendizaje como construcción del niño y del adolescente y del sujeto en general. Pero había algo más. También comenzamos a mirar, a interactuar con los planteamientos de Paulo Freire, y ese escenario con Freire nos pone en un lugar distinto de reconocer el lugar del maestro. Ya no es ese maestro que transmite, ya no es ese maestro opresor, sino un maestro que entiende que los sujetos que tiene frente a él, los estudiantes, un puñado de jóvenes que tienen un lugar de pensamiento, y que la práctica debe ser pensada desde el escenario de la emancipación, desde el escenario de pensar que esos estudiantes hay que trabajar con ellos para buscar que poco a poco alcancen su autonomía. En términos de Kant,
buscar de que ellos alcancen su mayoría de edad. Eso implica luchar permanentemente con ellos hacia un escenario de la toma de conciencia. Entonces, esos tres escenarios, insisto, esos tres escenarios de alguna manera comenzaron a generar una crisis paradigmática en la práctica pedagógica del maestro Berrío. Ahora bien, pero hay que insistir también de que no fue una lectura, una reflexión en solipsismo, o sea, el profesor Berrío solamente con sus lecturas, pero sino también el conversar con otros colegas. O sea, otros colegas que también estaban en esos escenarios de lecturas distintas, de comenzar a recorrer la historia de los saberes, la historia de la pedagogía, la historia de la humanidad. De alguna manera, en conversar con esos colegas también nos poníamos en escenarios distintos. Y voy a tratar para digamos, reconocer la presencia de los otros, de la otredad, de los otros colegas, pero también de los autores, un planteamiento que se hizo bandera en nosotros, un planteamiento de Paulo Freire, cuando decía Paulo Freire, abro comillas, nadie se educa a sí mismo, pero nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo, pero nadie educa a nadie. O sea, ese planteamiento de Freire definitivamente marcó un escenario distinto, porque entendíamos de que al final es la dialéctica entre el sujeto y el mundo. Es el sujeto provocador, es el mundo provocador, es un mundo que te resiste, un mundo que está fuera de ti. Ese es el mundo del que escribe, pero del que te escucha, pero de tu compañero. Pero al mismo tiempo está el yo, ese yo interior que sale al encuentro con ese nosotros y entra en esa lucha dialéctica para provocar nuestras transformaciones. Entonces, desde esa perspectiva, creo que esas lecturas que hicimos fueron configurando un panorama de incertidumbre, un panorama de insatisfacción alrededor de lo que estamos haciendo. Insistimos aquí de que eso no fue una cuestión en la lógica de Newton, de que hoy leímos y mañana nos transformamos, ¿no? Yo creo que en este momento, para los estudiantes jóvenes que nos escuchan, hay que entender que las transformaciones son lentas, son muy lentas, pero requieren la toma de conciencia. A mí me gusta mucho hablar con anécdotas, y voy a hacer una especie de metáfora, voy a traer a colación algo que observé en algún momento mirando en la distancia a mi hijo mayor. En algún momento estaba en un corral, para los que me escuchan, en Cartagena y Anacote, el corral es un lugar donde colocamos a los niños cuando están en periodo inicia ya el gateo. Y en algún momento observaba que mi hijo comenzaba a pujar dentro del corral. Yo estaba preparando para buscar un paño desechable para limpiarlo, porque estaba convencido que ese pujido de él, ese pujar de él, estaba en sintonía con una necesidad fisiológica. Cuando yo me acerco y lo toco, observo de que no estaba pasando, me retiro, pero me llamaba la atención eso, me retiro y al poco tiempo vuelvo a hacerlo. Y desde la distancia comencé a mirar que él estaba en ese momento tratando de apoyarse en el corral para pararse, para ponerse de pie. Traigo a colación para decir lo siguiente: por mucho que nosotros, es metafórico lo que voy a decir, por mucho que nosotros intentemos que los niños caminen a determinada edad desde afuera, las manos dando, al final es la decisión del niño. Esa lucha desde él por tratar de abandonar la postura cuadrúpeda para llegar a la postura bípeda. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando el profesor Berrío? Yo estoy convencido que, insistimos con los estudiantes jóvenes, que los cambios requieren tiempos. Por mucho que los maestros manejemos el discurso, el cambio determina, o hay en el cambio una decisión personal del sujeto que quiere abandonar un estado de confort, que quiere abandonar una postura que está chocando con lo que está construyendo a nivel de la cabeza. Entonces, regresando a la práctica, nuestras prácticas llegaron allí, a un momento de crisis lenta, que requirió sus tiempos, una crisis en donde hacíamos algo en el aula, pero ese algo que hacíamos en el aula, desde la enseñanza, desde la evaluación, chocaba con lo que en este momento en la cabeza nuestra, lo que estaba pasando en la cabeza. Por eso hoy, a esto que estamos planteando, que sirve como antesala ahora sí a las nuevas ideas, a los nuevos elementos que van a surgir en la práctica evaluativa y en la práctica de enseñanza, en la relación con los estudiantes. Esto lo estamos hablando para dar cuenta de eso que viene más adelante. Entonces, le decíamos a nuestros estudiantes que al final el maestro tiene dos caminos. El maestro tiene el camino de quedarse con lo que está haciendo,
y estar convencido que lo que está haciendo es lo mejor, y no es criticable esa postura. Aquí no estamos criticando a las personas que tienen años de estar haciendo lo mismo, es una concepción. Lo que sí estamos intentando demostrar la secuencia de lo que hemos hecho es que desde el escenario de el mirarse hacia sí mismo, desde el escenario de mirarse hacia sí mismo y contrastar eso con lo que estaba ocurriendo en nuestras cabezas, apareció un momento de crisis. Y en ese momento de crisis, que fue algo lento, como debe ser los procesos humanos que requieren sus tiempos, como el levantarse de la postura bípeda de un niño a caminar solo, a caminar da paso, o de pronto más adelante caminar solo, o de pronto más adelante comenzar a usar las palabras que escucha de adulto, y luego esas palabras aparecen en la cabeza de él, en la lógica planteada por Vygotsky, de que todas las acciones comunicativas aparecen en el medio externo primero y luego en el niño. De eso que está ocurriendo con los niños, y que es, digamos, la esencia de la condición humana, es lo que ocurrió con el profesor Berrío con este momento de crisis. Entonces podríamos decir que asistíamos en ese momento a una crisis de nuestras prácticas pedagógicas que nos llevaba a unos caminos de replanteamiento, a unos caminos de nuevos horizontes para la práctica pedagógica. Entonces, básicamente, sería eso a grandes rasgos, esa antesala de lo que vendría más adelante alrededor de las transformaciones de la práctica pedagógica del profesor Berrío. Bueno, mis queridos acompañantes virtuales, mis colegas, estudiantes, amigos, nos vemos en la próxima. Ya saben, en la medida en que ustedes me acompañen, me sentiré con más ganas de seguir hacia adelante. Como todo el que anda en estos elementos virtuales, la invitación a darle un like, a compartir con los colegas, y lo más importante para el profesor Berrío en este momento es que, ya sea por vía del mismo canal o por vía de WhatsApp personal, me hagan las correspondientes sugerencias. Son esas sugerencias las que van a alimentar los próximos videos que vamos a subir. Vamos a seguir insistiendo en lo que ha sido nuestro lema, nuestra bandera pedagógica, si vale el término aplicarlo aquí. No somos el lugar de pensamiento, somos un lugar de pensamiento. No manejamos o somos dueños de la verdad, somos un lugar para hablar.